Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 1, versículo 6. Estamos llevando esta serie con un eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida, la gracia de Cristo nos llena de obras. Y estamos estudiando el libro de Santiago paso a paso para entender qué es lo que Dios nos quiere decir en este libro a todos nosotros los creyentes, los cristianos. Es un libro muy interesante por muchas cosas. Primero, es un discurso corto. Segundo, es un discurso directo, enfático, claro, que no queda duda. Y tercero, pues toca una cantidad de aspectos generales de la vida que nosotros a veces los pasamos por alto. Que nosotros a veces pensamos que la fe nuestra, yo creo en Cristo y voy a la iglesia y pare de contar. Ahí se acabó mi fe. Pero Santiago nos va a decir, no, ese es el punto de partida. La fe no se acaba en proclamar a Cristo y ir a la iglesia. Ese es apenas el ABC, pero la vida cristiana consiste en mucho más. Y es en vivir, en caminar, en perseverar y en actuar de manera adecuada a los principios del Evangelio. El libro de Santiago es un discurso contundente, que no deja ningún aspecto suelto, de tal manera que ninguno de nosotros aquí como lectores ahora actuales y como oyentes actuales pudiéramos decir, para mí no es. Porque puede que el capítulo 1 no sea para mí, pero el 2 quizás sí, el 3, o el 4, o el 5, o el 6, o todo. Porque es un mensaje vigente que toca aspectos que siguen siendo contemporáneos y que siguen siendo muy necesarios para nosotros. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ese es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Pero pida con fe, sin duda. Y aquí tenemos mucho tema para nosotros charlar en la mañana de hoy, porque con frecuencia hemos hablado de la fe y con frecuencia hemos hablado de la duda, pero no hemos logrado entender fe en qué y duda sobre qué. A veces pensamos que la fe es fe en cualquier cosa o en cualquier persona y que la duda es sobre cualquier aspecto de la vida. Pero no puede ser que Santiago nos esté abriendo un panorama a tener fe en cualquier cosa y a dudar sobre algo. Sabemos que Santiago, además de ser un seguidor fiel del Señor, fue un escritor y pastor de la iglesia en Jerusalén, y recuerden que también fue hermano biológico de Jesús. Entonces tenía toda la autoridad, el conocimiento y la sapiencia para llevarnos a la verdad. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es parecido o se puede comparar con la onda del mar. ¿Cómo es la onda del mar? Inestable, está agitada todo el tiempo, está siendo llevada por los vientos, no sabemos en qué momento cambia de rumbo o de ritmo, ¿sí? Es a veces tan fuerte que puede causar un naufragio de los que están en el mar tripulando. La onda del mar es inestable, es incierta. Dice la Biblia, el que duda es así, incierto, inestable, está al vaivén de los vientos, a cualquier lugar se dirige, cualquier puerto le sirve, no tiene rumbo, no tiene dirección, no tiene una ruta, no tiene un itinerario, no tiene certeza para dónde va, cualquier camino le sirve. ¿Sí? ¿Para dónde va? No sé, ahí. ¿Cómo le va? Pues ahí. ¿Sí? Ahí viviendo, ahí llevándola, pero eso le pasa al que es llevado por la duda o al que está saturado de la duda. El título de nuestra enseñanza hoy, a través de pregunta, es ¿un mar de duda? Es decir, ¿está usted hoy, en el presente, en un mar de duda? ¿Recuerdan el grafiti que dice, antes era indeciso, ahora no sé? Ese es el ejemplo del que duda. Que antes no sabía para dónde iba, pero ahora tampoco. ¿Sí? Que antes no sabía a dónde se dirigía, pero ahora menos. Y Santiago nos va a llamar la atención porque muy probablemente muchos de los destinatarios del discurso que Santiago está escribiendo están en ese mar de duda. No estaban en el mar,
estaban en tierra firme. Pero les presenta esta ilustración para advertirles del riesgo, del peligro en el cual podemos caer los creyentes, y es periodos, largos periodos de la vida llevados por la duda o por la incertidumbre. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Llevados de duda? Muy bien, vamos a ir recapitulando en qué consiste el libro de Santiago. Santiago nos está diciendo algo así, vamos a usar el ejemplo, como lo siguiente. Usted se acaba de matricular en una escuela para hacer un estudio. Fuimos admitidos a ese posgrado o a ese doctorado o a esa maestría que tanto soñamos. Bienvenido, pero de aquí en adelante usted es un seguidor mío, dice Santiago, es decir, seguidor de Jesucristo. Fue admitido, fue aceptada su solicitud, fue admitido y ahora usted es un seguidor, es decir, Cristo nos da las órdenes y nosotros seguimos. ¿Estamos dispuestos o no? Si queremos hacer el curso, si queremos matricularnos en ese taller, tenemos que aceptar los retos del maestro. Y el maestro nos dice, ustedes son seguidores míos, sigan mis órdenes. Síganme, son siervos míos, van a hacer lo que yo les diga. Ok, ¿estamos dispuestos? Muy bien, el camino les voy a decir cómo es difícil, tiene muchas pruebas, tiene muchos obstáculos, tiene muchos impedimentos y hay que sortear todos esos impedimentos. ¿Están dispuestos? ¿O alguno quiere desanimarse y ceder el cupo para otro? Listo, vamos a seguir en el camino, ¿cierto? El camino tiene muchos obstáculos. Obstáculos difíciles, obstáculos que no se pasan rápido, sino que a veces duran y a veces incluso toda la vida estamos afrontando grandes obstáculos que en Santiago se llaman pruebas, que son los parciales, los exámenes, para nosotros sacar las notas adecuadas y aprobar el taller o aprobar el curso. Muy bien, el curso en el cual se matricularon es para fortalecer la paciencia. Es decir, nos matriculamos a un curso, o Dios nos matriculó a un curso para lograr certificarnos en paciencia, porque nos falta mucho. ¿Sí? Somos impacientes, nos irritamos con facilidad, entonces necesitamos un curso y ya estamos matriculados. Entonces, para ello hay muchas pruebas y Dios nos va a fortalecer, a forjar y a tonificar la paciencia para que al final del curso nosotros estemos aprobados. ¿Cómo les parece? ¿Seguimos ahí o mejor buscamos otra escuela? Está difícil, ¿cierto? Toca ser siervos. Hay obstáculos difíciles que se llaman pruebas y el propósito es forjar paciencia. Es decir, el que se impaciente pierde la prueba y le toca validar o repetir el curso. Pero el Señor nos va a decir, para eso ustedes, para lograr ese propósito o esa meta del curso, necesitan sabiduría. Es decir, entendimiento y conocimiento de cómo sortear las diversas pruebas, cómo enfrentar los obstáculos que se les presenten. No lo van a poder hacer en sus propias fuerzas o con sus propias experiencias o con sus propios conocimientos. Ustedes necesitan sabiduría. Yo les voy a dar la sabiduría para que ustedes sepan cómo entender, cómo procesar y cómo gestionar las dificultades que se les presentan. Muy bien, eso es parte de la dotación que recibimos en el momento en que entramos al curso. Dios nos dota de sabiduría y dice también, si alguno no la tiene, pídala. Es decir, pase ahí por la administración y solicite su dosis porque necesitas mucha sabiduría porque hay diversos retos que toca enfrentar. Entonces, adquiera sabiduría y si no sabe o no la tiene, pida a Dios, el cual le da abundantemente. Y luego nos va a decir ahora, pero pida con fe. Entonces, ¿qué es lo que Santiago nos está autorizando pedir? ¿Un viaje de vacaciones? ¿Qué es lo que Santiago nos autoriza a pedir? Texto anterior. ¿Mucho dinero para pagar nuestras deudas o tener solvencia económica? No, Él no nos está autorizando eso. Pudiésemos pedir, no sabemos si Dios nos lo dé o no, pero lo que sí tenemos certeza que nos va a dar en abundancia y sin reproche es sabiduría, que es lo que se requiere para esta escuela. Entonces pida con fe sabiduría, porque si usted pide sin fe, no va a recibir. Entonces es muy importante porque nos va a hablar de la fe y habla del antídoto o lo opuesto a la fe, que es la duda. En ese sentido nos dice, pida con fe, no dudando, porque el que duda no puede tener sabiduría.
Entonces la sabiduría es el conocimiento o la dotación para poder enfrentar este mar de pruebas o mar de dificultades, pero pida con fe, no dude. Entonces me llama muchísimo la atención porque, permítame ponerle el siguiente ejemplo, no sé si es el más acertado, pero como vamos a estudiar en otro lugar y tenemos que enfrentar unos grandes retos, tenemos que conocer para dónde vamos y qué es lo que vamos a hacer. Si hiciéramos un viaje al exterior o a un lugar desconocido, para nosotros ir a ese lugar tenemos que informarnos qué necesitamos, ¿cierto? ¿Cuál es el destino? ¿Qué ropa debemos llevar? ¿Qué moneda debemos llevar? ¿Qué documentos nos piden? ¿Y qué necesitamos para poder enfrentar el desafío de ese nuevo destino? Si no lo hacemos, pues vamos a perder. Imagínense que nosotros nos vamos para la costa y nos vamos con ropa del interior. No llevamos sino ropita bien abrigada. Pues no vamos a poder, allá llegamos y nos damos cuenta que eso no nos sirve, esa ropa. O nos vamos para otro país y no llevamos moneda de cambio. Con esos pesos nuestros no nos sirven allá. Entonces, ¿cómo compramos las cosas? Entonces necesitamos tener el dinero adecuado, los documentos necesarios, la dotación necesaria y el conocimiento básico para poder enfrentar. Aquí básicamente lo que nos está diciendo Santiago es todo lo que va a suceder en esta escuela, que es la escuela del entrenamiento en la paciencia. Ustedes necesitan una moneda para transar todo. Si la moneda que se usa en esta escuela es la moneda de la fe. Ustedes tienen que tener esa moneda porque todo lo que necesiten lo tienen que adquirir, pero lo tienen que adquirir teniendo fe. Si no tienen fe, no pueden hacer la transacción o no pueden adquirir el bien que ustedes necesitan para poder enfrentar este gran reto. Entonces, ya hicimos el cambio, ya tenemos el token adecuado, la moneda adecuada, la fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda no recibe. Entonces, si no tiene sabiduría, pídala. Pero si no tiene sabiduría y no tiene fe, pida fe y pida sabiduría. Entonces es muy importante lo que nos va a decir aquí Santiago, porque nos va a hablar de uno de los elementos o de las virtudes o de los ingredientes esenciales del cristiano. Absolutamente para todo lo concerniente a la vida y especialmente a la salvación se requiere y se demanda fe. La fe es indispensable. Y no estamos hablando de positivismo, porque para muchos hoy en día la fe es piense positivo. ¿Sí? Repítase 1000 veces que usted lo va a lograr y lo va a lograr. Esa no es la fe cristiana. El positivismo no es tampoco la fe, la ilusión o la utopía o el anhelo o el deseo de que quiero lograr algo. Eso no es fe. Recuerden que la fe es un don de Dios. Entonces no es algo que yo me esfuerzo y lo repito y lo dibujo y lo escribo y lo pongo en público para recordarlo, sino que la fe es un don de Dios. Y recordemos que la fe es exclusivamente, en este contexto del libro de Santiago, exclusivamente para poder creer en Cristo y los bienes relacionados con la salvación. Nosotros ya tenemos fe para otras cosas. Por ejemplo, nosotros vamos al médico y el médico nos recomienda una medicina y ninguno de nosotros le diría al médico, doctor, esa medicina, ¿por qué me la formula? Yo no me la quiero tomar. El médico nos la formula y ¿qué decimos? Bueno, gracias doctor, yo me la voy a tomar. ¿Por qué? Porque tenemos fe o confianza que esa medicina o que ese consejo o que ese procedimiento nos va a servir. Pero esa no es la fe que nos va a hablar Santiago, algo común. Nos va a hablar de una fe distinta. Estamos en la escuela, se está forjando la paciencia, tenemos como propósito la sabiduría de Dios y tenemos una meta. ¿Cuál es la meta de esa escuela? O sea, ¿cuándo será el grado en esa escuela? ¿Recuerdan qué dice en el texto anterior? Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Entonces, ¿el grado cuándo es? Cuando el Señor venga por su iglesia. Como cantábamos hoy, cuando sea ese día glorioso del encuentro con Él, allí se dará el grado y se darán todos los méritos al caso y al honor de los que participaron en la escuela y lograron el triunfo. Entonces, para poder participar y esperar hasta la venida del Señor, necesitamos sabiduría y fe. Y esa fe solo tiene que ver con la obra de Cristo. Noten lo siguiente, el que duda es semejante a la onda del mar. No dude nada. Y me llama la atención porque Santiago nos presenta
contrario a la fe, nos presenta el ejemplo de la duda, pero habla de una duda en singular, no en plural. Es decir, ¿qué es lo que el hombre más duda en esta vida? ¿O de quién o sobre quién es que más dudas tiene? Sobre Dios. Y por supuesto sobre Cristo. Las principales dudas del ser humano no son sobre si mañana amanece vivo o no. De hecho, el hombre hace planes para vivir. Las principales dudas del ser humano no es si le va a ir bien o le va a ir mal, porque él tiene muchos planes e ilusiones de que le va a ir bien. Recuerden que ahora, terminado el final de año y comienzo de año, todo el mundo se deseaba buenas vibras, ¿cierto? Que te vaya bien, que logres tus planes, te deseo esto y abrazos y felices, porque todos soñamos que nos va a ir bien. Y eso es bueno, tener esa expectativa, esa ilusión, esa energía, como dicen muchos, de que nos va a ir bien. Es decir, no dudamos, que anhelamos que nos vaya bien, que deseamos que nos vaya bien. Cuando matriculamos a nuestros hijos en los colegios o en las universidades, nosotros no decimos, yo lo matriculo para que pierda este año. No, yo lo matriculo para que apruebe. Cuando hacemos un viaje no decimos, yo me voy a accidentar y me despido porque no voy a llegar al destino. No, yo regreso con vida. Cuando vamos al trabajo, ¿qué decimos? Me espera a las 5 que yo llego. No digo de pronto, no sé si llegue o no. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos mucha certeza sobre la vida, mucha certeza sobre las inversiones, sobre las decisiones y sobre las acciones. Pero en medio de todas esas certezas que tenemos, en cuanto a la vida y los aspectos comunes, hay un aspecto en el cual el hombre siempre ha tenido dudas. Y es el aspecto en el cual menos dudas debiera tener. ¿Sí me hago entender? El hombre lo que más duda es sobre Dios. ¿Cómo les parece? Una contradicción, ¿cierto? Una paradoja. Yo creo que me va a ir bien, creo que mis hijos van a nacer sanos, creo que van a tener un buen futuro, creo que voy a lograr mis metas, creo que voy a llegar a viejo sano, creo que voy a lograr ver mi descendencia, pero dudo de Dios. Entonces, cuando Santiago nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, ¿a qué duda se refiere Santiago? Pues a la duda más general y a la duda más grande que el ser humano siempre ha tenido a lo largo de los tiempos, que es, ¿Dios existe? Yo no dudo de que yo existo, yo no dudo de que ustedes existen, pero el ser humano generalmente duda sobre Dios y sobre los hechos de Dios y sobre los actos de Dios y sobre la revelación de Dios. Entonces miren lo absurdo de la realidad humana, porque en quien más debiéramos creer es en Dios, incluso por encima de nosotros. Es decir, yo debiera dudar de mí y dudar de ustedes, pero no dudar de Dios. Y resulta que pasa lo contrario. Yo no dudo de mí, yo no dudo de ustedes, pero dudo todo el tiempo de Dios. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo llama la Biblia eso? Necedad, torpeza, insensatez, simpleza, vaciedad. Dice, el hombre vacío, el hombre vano, prefiere confiar en sí mismo y confiar en los demás, pero dudar de su creador y dudar de aquel que le da todas las cosas para vivir. A esa duda se refiere Santiago. Santiago se refiere a la duda existencial que el hombre tiene, y es la duda sobre de dónde vengo y para dónde voy y quién me creó. Pues yo vengo de Dios, voy para donde Dios y me creó y me sostiene Dios. Entonces la duda existencial es duda sobre qué o sobre quién. Es la duda sobre Dios. A nosotros los filósofos o los psicólogos o los humanistas nos han hecho creer que la duda existencial es una duda sobre mí. Y resulta que la duda existencial es una duda sobre Dios. Es decir, yo no sé ni de dónde vengo ni para dónde voy. Es decir, yo dudo de Dios. Y Santiago es allí donde nos pone el punto donde duele y nos dice, pero pida con fe sin dudar. ¿Recuerdan el texto anterior a quién se le pide sabiduría? ¿Dónde se adquiere la sabiduría? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe. Es decir, crea que Dios existe, crea que la fuente de la sabiduría está en Dios y a través del Evangelio revelado que es Cristo, y vaya a Cristo y pida con fe.
Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el creyente? Reconocer. Reconocer, ayúdeme por favor alguien ahí, que se me va a caer mi padre. Lo primero que tiene que hacer el creyente es creer en Dios. Lo segundo que tiene que hacer el creyente es depositar su confianza en Cristo. Y lo tercero es humillarse a pedir ayuda. Difícil, porque yo no quiero creer en nadie, yo solo creo en mí. Yo no quiero humillarme ante nadie, solo quiero que se humillen ante mí. Y yo reconocer mis necesidades o mis faltantes. Dios libre. De hecho, el humanismo nos dice, usted no cuente sus necesidades, usted está bien. ¿Sí? Usted no confiese sus carencias porque usted atrae la maldición de la carencia. Usted diga que está bien, aunque no tenga lo suficiente. Entonces el escritor o el predicador que es Santiago nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Es decir, crea en Cristo y tenga la certeza de que Cristo Jesús es real para su vida. Y esa es la base de la fe y la base para adquirir la sabiduría. Es decir, ¿tienen ustedes fe? Si ustedes me dicen que sí, ustedes me tienen que demostrar que creen en Cristo. Porque si usted me dice, yo tengo fe, pero no sé si Cristo es real, entonces usted no tiene fe. De la fe que Santiago nos está hablando, que es la fe que salva y la fe que da esperanza y la fe que nos permite llegar a la paciencia. Entonces, ¿tienen fe? ¿Sí o no? ¿La fe que ustedes tienen pasa por la cruz o no? ¿O solo por el concepto, la filosofía, las razones, las evidencias y los conceptos propios? Si la fe que usted tiene y profesa no pasa por la cruz y no está bañada con la sangre de la cruz y no se fundamenta y se afianza en la obra de Cristo, no es fe. Lo que Santiago nos está diciendo es, revisen el fundamento de su fe. Todos tenemos fe, no es que yo creo que voy a almorzar ahora después de la reunión. Yo tengo fe de que me voy a acostar esta noche y mañana estoy vivo. Pero la pregunta es, ¿tienen fe en el futuro? ¿Tienen fe para salvación? Si esa fe no pasa por la cruz, esa fe no tiene sentido. Es como la fe del que cree que el mar se mueve pero no sabe ni de dónde viene ni para dónde va, y como cuando éramos niños que jugábamos con el agua poniendo barquitos de papel y los poníamos ahí y dejaban que el agua la moviera y no sabíamos cuál iba a ser el final de ese barquito en esa fuente de agua. Ahora mucho menos en el mar agitado. Entonces, amados hermanos, es probable que mucha de la audiencia de Santiago tenía fe, pero tenía fe en el Cristo que esperaban que viniera y no en el Cristo que ya había venido. Recuerden que ese fue el gran problema de los judíos. Y sigue siendo el gran problema de los judíos contemporáneos o los israelitas actuales, que siguen creyendo en Dios, pero en un Dios prometido, mas no en un Mesías cumplido. Por eso la mayoría de ellos todavía están esperando al Mesías. Pero ¿qué dice la Biblia? Él ya vino, Él ya murió, Él ya resucitó, Él está a la diestra del Padre. ¿Crees eso? No, yo creo que Él va a venir. Ok, esa fe no te sirve. La fe en el que no ha venido a morir y a derramar su sangre no es correcta. La fe correcta es del que vino y resucitó, y por eso Santiago dice, Él ya vino la primera vez y ahora esperamos es su venida a juicio o para juicio. Por eso en el versículo anterior dice, pida, mejor, la paciencia es hasta la venida del Señor. ¿Pero cuál venida? La venida para juicio. ¿Creen eso? Muchos de los judíos a quienes fue dirigida esta carta o este mensaje no creían eso. Y la mayoría de ellos todavía no siguen creyendo eso. Siguen esperando que Jesucristo venga por primera vez. Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Cuando el Evangelio nos dice que si tuviéramos fe pudiéramos hacer grandes hechos asombrosos, no está diciendo de que hagamos cosas espectaculares o mágicas o sorprendentes,
sino que lo más sorprendente que hace la fe es llevarnos a creer en Cristo. Eso es lo más sorprendente. Lo más sorprendente no es pensar que un muerto se levante o que un paralítico se levante o que una persona enferma se levante o se sane. Eso no es lo más sorprendente de la fe. Eso en últimas termina siendo algo común. ¿Qué es realmente lo extraordinario de la fe? Que usted, siendo incrédulo, pueda creer que Cristo es su Señor y su Salvador. Esa es la fe extraordinaria. Esa es la fe que salva. Esa es la fe que transforma y es la fe que nos permite afrontar las pruebas con esperanza hasta la venida del Señor. Yo les pregunto, ¿creen de esa manera en Cristo? Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aquí el libro de Isaías nos da una respuesta a la pregunta ¿por qué hay tanta gente que duda sobre Cristo y sobre Dios? ¿Y por qué hay tantos incrédulos por ahí en las redes y en las universidades dando cátedra? ¿Por qué hay tantos incrédulos? ¿Por qué? Porque abundan más los incrédulos que los creyentes. Entonces, si abundan más, uno diría, bueno, pues entonces han logrado más. ¿Por qué hay tantos? Isaías nos da la respuesta, por vuestros pecados y vuestras iniquidades. Dios creó al hombre para que creyera en él, solamente. Pero como el hombre pecó y se envaneció en sus propios razonamientos, llegó a la necedad y a la rebeldía y terminó diciendo Dios no existe. Y la incredulidad es a causa del pecado, es decir, Dios no es responsable de que haya gente incrédula. ¿Quién es el responsable de la incredulidad? El hombre, porque el hombre decidió no creer en Dios y argumentar contra él, y dice que cierra sus oídos para no oír. Y yo siempre pongo el ejemplo que suele pasar en mi casa, no es algo lejos de mi experiencia, que cuando uno le habla a los hijos y ellos no quieren oír, ¿se acuerdan qué hacen? Se tapan los oídos o se pone una almohada en los oídos y dicen, no escuché nada, no estoy escuchando. Yo le pregunto, ¿será verdad que no están escuchando? Sí escuchan, yo hice también ese ejercicio cuando era niño y yo escuchaba. Dice la Biblia es que ellos no quieren oír. ¿Por qué? Porque ellos decidieron ir en contra. Isaías 66:18, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones lenguas y vendrán y verán mi gloria. Y en Proverbios 3:5-8 dice, fíate de Jehová y de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué nos está diciendo el sabio rey Salomón? He visto muchas personas que son sabios en su propia experiencia. ¿Sí? Entonces hay personas que dicen, no, pero yo sé porque yo tengo experiencia, o yo sé porque yo estudié, pero nos está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios. Entonces la sabiduría que estamos adquiriendo es la sabiduría que viene de Dios, y para adquirirla necesitamos fe, para poder recibir o adquirir ese bien de la sabiduría. Pero el primer aspecto de la fe tiene que ver con creer en Cristo. Yo he visto muchas personas que se acercan a las iglesias, pero la mayoría de las personas no creen en Cristo. Vienen a las iglesias porque creen que Dios les puede hacer un favor. Entonces vienen para conseguir un trabajo, vienen para recibir una sanidad, vienen para evitarse un juicio, vienen para evitarse un problema, pero apenas se les soluciona, se desaparecen. Y uno dice, pero ¿y no eran seguidores de Cristo? No, ellos seguían los beneficios de Cristo. ¿Se acuerdan que Jesús en una oportunidad, en muchas, pero en una quedó registrado, que había más de 5,000 personas y estuvieron escuchando a Jesús y Jesús les dio comida y apenas les dio comida se fueron? Y Jesús les dijo a los discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Mire, ellos apenas se acabó la comida, se fueron. Si quieren ustedes también váyanse. ¿Y se acuerdan por qué los seguían? Dice la Biblia, los seguían porque les daba pan. ¿Y se acuerdan por qué no los seguían? Después, porque Jesús los confrontaba. Entonces miren que muchas veces nosotros
Pensamos que seguimos a Cristo, pero posiblemente algunos no. Algunos seguimos es los beneficios que Cristo nos da. Decimos, no, yo lo sigo porque Él me dio trabajito. Y desde que yo comencé a ir a la iglesia, me está yendo bien en la empresa. Y desde que yo comencé a ir a la iglesia, puse un negocio y está prosperando. La pregunta es, ¿cree en Cristo? ¿O está creyendo en los bienes o los servicios que Cristo le presta? Porque el que cree en Cristo, cuando vienen las pruebas, no se desanima. Pero el que no cree realmente en Cristo, cuando vienen las pruebas, ¿qué hace? Se comporta o actúa como la onda del mar. Es decir, sigue siendo un incrédulo que no cree en Cristo, sino que cree en los beneficios de Cristo. Recuerden que en una oportunidad vinieron 10 leprosos a Jesús y le dijeron, Señor, sánanos. Y Jesús les dijo, vaya y se presentan al rey o al magistrado y dan cuenta de su sanidad. Y se fueron y cuando iban en el camino se dieron cuenta que estaban sanos los 10. ¿Qué dijeron los 10? ¿Vamos a darle gracias a Jesús, que fue el que nos sanó? Una décima parte, es decir, 1 de 10, se devolvió y vino a dar gracias. Los demás se fueron posiblemente a hacer una fiesta porque estaban sanos. Posiblemente a crear un video y a decir, mire cómo estoy de sano, cómo me veo, mi nueva piel. Pero uno se devolvió y dio gracias porque tenía la fe verdadera. Entonces, no seas sabio en tu propia opinión. Y en Hebreos capítulo 12 dice, por tanto nosotros teniendo derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Mire la clave. Esta es la indicación. Corran, trabajen, esfuércense, sean valientes, pero puesto los ojos en Jesús. Yo puedo correr, pero poniendo los ojos en mi vida, en mi futuro, en mis resultados, en mi éxito, en mis temores incluso, en mis ambiciones, pero no en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, pida creyendo en Cristo, lo primero, pero pida sabiduría. La licencia que tenemos aquí para pedir, no es para pedir cualquier cosa, ¿sí se han dado cuenta? Es muy común escuchar hoy en día cristianos en las iglesias diciendo, no, la Biblia dice que pide y que Dios me da. Entonces yo voy a pedir que me condonen la deuda que tengo en el banco. No, si usted tiene una deuda tiene que pagarla. Yo voy a pedir que el jefe me ascienda, pues si no es el momento no lo va a ascender. Si yo voy a pedir esto y pedir aquello y cambiar de carro y cambiar de lugar de vivienda, no, aquí tenemos licencia para pedir, pero ¿qué permiso tenemos? ¿Cuál es el producto que necesitamos pedir y vamos a recibir con abundancia? Sabiduría. Posiblemente Dios nos puede dar muchas cosas en su infinita providencia, cuando Él quiera nos las puede quitar también, nos las puede reponer también, nos puede dar el doble si Él quisiera, porque Él es soberano, pero no es lo que habla acá. Aquí lo que dice es lo que Él va a dar abundantemente es sabiduría si pedimos creyendo en Cristo. El que cree en Cristo no es avergonzado. Los demás están en un mar de dudas. Entonces, mientras los incrédulos están en un mar de dudas sobre Cristo, los creyentes tienen fe y van rumbo a la patria celestial. Mientras los unos están en el vaivén de la vida, de las dudas y las incertidumbres, el creyente está con la mirada puesta y la frente puesta en Cristo, esperando y aguardando su venida. Una gran diferencia. Lo segundo que debemos creer es en el Evangelio de Cristo. Es decir, no solamente Cristo es real, Cristo vino y murió y resucitó y está a la diestra del Padre, sino que además de eso, Cristo por su infinita bondad y gracia nos llamó a ser parte de su Evangelio y nos dio el beneficio de la fe. Eso también hay que creerlo, es decir, creemos en Cristo, pero creemos en lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, es decir, revelarse a nosotros, perdonarnos los pecados, darnos fe, regenerarnos y hacernos hijos suyos. ¿Ustedes creen eso? Eso fue lo que dijo Santiago en el primer versículo. Yo soy seguidor de Jesucristo. Es decir, el Evangelio me alcanzó, el Evangelio me benefició. Y como el Evangelio me alcanzó y me benefició, yo soy un hijo de Dios, redimido por gracia, entiendo y acepto eso. Ahora, cuando entendemos y aceptamos eso, tenemos también que reconocer
que nosotros somos incapaces de elegir a Cristo, incapaces de ir a Cristo, y Él lo hizo por gracia con nosotros. Y Santiago, que es el escritor de este mensaje, pues tiene toda la autoridad para decirlo, porque recuerden que Santiago, siendo hermano de Jesús, negó a Jesús consistentemente durante todo el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Dice la Biblia, y sus hermanos no creían en Jesús. ¿Sí recuerdan? ¿Y por qué no creían? Porque eran rebeldes, porque no tenía la fe verdadera y porque no podía entender que su hermano biológico o medio hermano biológico fuera el Mesías. ¿Cómo así, mi hermano? Si yo lo conozco. Si uno de quien más dudas tiene es de sus propios hermanos. Dice, ¿cómo me van a embolatar si yo lo conozco? ¿Sí? Es hermano mío desde que yo nací. Y Santiago tenía dudas. Incluso recuerdan que una vez le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera, pues buscándote. Y Jesús ni siquiera salió a la puerta a decirles, ya salgo, ya voy, guárdeme el almuerzo. Jesús simplemente les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen mi palabra. ¿Qué dijo de sus hermanos? Que ellos no estaban dispuestos a oírle, que no estaban dispuestos a creer en él y que lo único que estaban era incomodándolo y generando una tendencia adversa, posiblemente diciendo, no le crean, si ese es mi hermano, ¿sí? Ese está fuera de órbita. ¿Cuándo creyó Santiago y los demás hermanos? Cuando Jesús resucitó. Parece ser que la muerte y la resurrección fue tan impactante a la mente y a la conciencia de sus hermanos que creyeron en él todos, y en el aposento alto, 40 días después de la resurrección, vamos a encontrarnos con los hermanos de Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después de la ascensión, de la resurrección, allí estaban los hermanos de Jesús, y uno dice, ¿qué hacían ahora? Creyeron. ¿Y por qué creyeron? Porque tuvieron evidencia. Porque su hermano del que no creían murió, resucitó y ellos lo vieron resucitado. Y eso fue sorprendente. Santiago, siendo incrédulo, ahora cree. Y Santiago nos dice, pero pida con fe no dudando nada. Es decir, yo soy un ejemplo de que no creí en Cristo, me perdí la oportunidad, porque qué privilegio hubiera sido para los hermanos de Jesús ser sus discípulos. ¿Sí? Qué trágico para ellos no haber podido acompañar a Jesús en sus giras, haber aprendido de primera mano de los labios de Jesús sus enseñanzas, porque ellos estaban rebeldes con Jesús, para ahora después, que ya no estaba, creer y seguirle. Pero bueno, gracias a Dios los alcanzó. Santiago lo que está diciendo es, yo no creía y ahora creo. No sea que algunos de ustedes antes no creían y ahora también sigan con incredulidad. Pidan con fe, no dudando nada, porque Cristo tiene poder para transformar vidas y yo soy un ejemplo, diría Santiago. Yo no creí y el poder del Evangelio me transformó. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero recuerden que todas las cosas ayudan a bien ¿de qué? A bien del plan y del propósito y de la misión de Dios para con nosotros. No es para el bien mío, inicial. Por supuesto, todas las cosas que redundan para la gloria de Dios también terminan siendo para nuestra gran ayuda. Y Mateo 14:31 dice, al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Recuerdan a quién le dijo eso Jesús? A Pedro. Y Pedro era un discípulo. Y recuerdan que a Pedro fue que Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro, que había tenido tan buenas salidas, tiene una salida en falso acá, y Jesús lo reprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es decir, tú estás actuando como los incrédulos. Siendo creyente, estás actuando como los incrédulos, poniendo en duda o en tela de juicio la voz de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente,
¿eres tú el hombre elegido para librar a mi pueblo de los madianitas? ¿Recuerdan? Y Gedeón, ¿qué dijo? Amén, Señor, gracias, yo lo haré. Gedeón, ¿qué dijo? Déjeme poner en duda tu palabra y déjeme poner una prueba esta noche. Y si esa prueba que yo pongo sale favorable, yo te creeré. Y Gedeón hizo la prueba y la prueba salió favorable. ¿Qué debía haber hecho Gedeón? Segunda instancia. Pues creer. No creyó en la primera, tenía la primera evidencia, creer. Y Gedeón dice, ay Señor, discúlpeme. Seguro tú no me entendiste bien. ¿Me dejas poner otra prueba esta noche? Y puso una tercera prueba. Primero dudó de la palabra de Dios, segundo dudó de la primera evidencia y puso otra segunda prueba y volvió y salió favorable. ¿Qué debía hacer Gedeón? Obedecer. Pero Gedeón fue y obedeció y cuando tuvo la victoria, ¿qué dijo? Ustedes sí saben quién es el hombre esforzado y valiente de esta iglesia, ¿cierto? Ustedes sí saben quién fue el que derrotó este ejército tan difícil, ¿no? ¿Sí saben quién? ¿Ustedes no saben? Ah, pues yo. Y si no lo saben, vamos a poner un busto aquí a la entrada de la ciudad para que todo el mundo recuerde y sepa quién fue el que tuvo esta victoria. Al mando de quién fue que el ejército derrotó a los madianitas. Y Gedeón se mandó a hacer un busto, una efigie, que la pusieron a la entrada de la ciudad y toda la gente pasaba ahí. ¿Qué sería de nosotros sin Gedeón? ¿Obró bien o obró mal Gedeón? Era realmente un varón esforzado y valiente, no necesitaba dudar, no necesitaba halagos, no necesitaba retorno. Gedeón lo único que tenía que hacer era obedecer, pero él dudó. Y él puso por encima su honor, su logro, su protagonismo y terminó deshonrando a Dios. Dice la Biblia al final del relato que todo ese pueblo se enloqueció detrás de Gedeón. Y uno dice, ¿por qué? Ah, porque Gedeón era un gran militar, un gran estratega, pero todas las estrategias se las había dado Dios. Es decir, Gedeón obró mal. La pregunta es, ¿no será que muchas veces los que creemos en Cristo y tenemos el Evangelio, obramos más en función de nuestras propias creencias que en función de creer en el Evangelio? Puede suceder. Puede ser que los que creemos en Cristo estemos confiando más en que eso se logró gracias a mí y no gracias al autor y consumador de la fe. Romanos 4, 18 al 20. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en Dios, dando gloria a Dios. ¿Recuerdan de quién está hablando? De Abraham. No dudó. Y cuando dice esperanza contra esperanza, tradúzcase prueba tras prueba o impedimento tras impedimento o circunstancia tras circunstancia. No dudó. Ese es el fin del relato, es decir, se logró el objetivo, que Abraham creyera y que tuviera una descendencia numerosa y que fuera la base esencial para la constitución del pueblo de Dios. No dudó. Pero Abraham y Sara, aunque no dudaron de Dios, dudaron de los medios y los métodos de Dios. Y eso es igual a dudar de Dios. Es decir, yo creo en mi Señor y creo en sus promesas, yo no tengo duda, pero ayúdate que yo te ayudaré. ¿Sí pueden buscarme ese versículo, por favor, alguno? O Dios hace lo imposible y yo hago lo posible. Ese versículo tampoco lo he encontrado yo. Abraham no dudó de Dios. Abraham caminó con Dios. Pero ¿sabe de qué dudó Abraham? De las metodologías de Dios, de los procesos de Dios, de los recursos de Dios. Y cometió grandes errores. Recuerden que uno de los errores de Abraham fue cuando fue a Siquem, por temor a que le quitaran su esposa, decir que era su hermana. Y yo no creo que eso a una esposa le guste. ¿Sí? Que uno llegue y diga, no, ella es mi hermana, se la presento.
No, era la esposa. Lo otro que hizo fue, está demorándose mucho la llegada del hijo, entonces de pronto démosle una ayudadita a Dios con Agar y levantamos una descendencia y se cumple la promesa. Amados hermanos, todos sufrimos en algunos momentos de nuestra vida de duda. Por eso dice, el que pida, no dude, pero no dude de Dios y de su plan y de su propósito, porque de nosotros sí hay que dudar. Y lo que no debemos dudar tampoco es que Dios tiene un plan con nosotros. ¿Cuál es ese plan? Hacernos a la imagen de su Hijo. Entonces no debemos dudar de Cristo, no debemos dudar del Evangelio que nos ha alcanzado por gracia, pero tampoco debemos dudar de que Dios tiene un propósito con nosotros. Los logros, los indicadores de logro, los objetivos, las metas del proyecto de formación las tiene Dios, no nosotros. Cuando llegamos al taller, a la escuela de Dios, no llego yo diciendo, Señor, yo vengo a esta escuela porque tengo estos objetivos. No, Dios me trae porque Él tiene unos planes, unos propósitos y Él los va a lograr. Y en este caso, ¿cuál es el plan? Muchas pruebas para forjar paciencia y esperanza y mucha fortaleza hasta que Cristo venga por nosotros. Esa es la agenda de Dios y para ello nos da la sabiduría. Por eso Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este texto ha sido mal usado por los cristianos para decir que Dios nos va a dar el baloto y las loterías y que usted puede apostar el chance y que se lo gana, porque Dios nos va a suplir todo. Miren lo que dice, va a suplir lo que nos falte. ¿Qué dice Santiago? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos va a suplir abundantemente? Lo que más nos falta. Porque a mí lo que más me falta no es ni salud, ni dinero, ni vestido. Lo que más me falta es creer y confiar y depender del Señor. Y dice que lo hará conforme a sus riquezas en gloria. Tranquila, hermano. Con eso escuchamos todos. No se afane. No se afane. No se afane, hermano. No se afane, hermano. A veces escuchamos aquí hasta llanera. No se afane. Muy bien. Entonces lo que Dios le está diciendo, acá en este texto lo que el Señor nos está diciendo es, Dios nos va a suplir lo que nos falta de su depósito glorioso. ¿Y qué es lo que hay en el depósito glorioso de Dios? Pues no creo que hayan dólares, ni euros, ni criptos, ni pesos devaluados. ¿Qué es lo que hay? Pues sabiduría, fe, virtudes, todo lo necesario para afrontar la eternidad. Porque lo que necesitamos para vivir en la temporalidad ya lo tenemos. Estemos contentos con eso. Pero para la eternidad nos falta. Si el viaje es en esta tierra, ya tenemos lo necesario. O lo tenemos por nuestro trabajo, o lo tenemos porque alguien nos lo provee, o el Estado, o una herencia, o una fundación, pero ya tenemos. Yo estoy seguro que no nos va a dejar alguien morir de hambre, porque vamos a tener un trabajo, vamos a tener un techo y vamos a tener provisión. Pero para la eternidad, ¿qué nos falta? Si hoy pasáramos a la eternidad, ¿qué nos falta? Yo creo que ahí es donde nos falta, ¿cierto? Sabiduría, confianza, fe, esperanza, y por eso dice, Dios suplirá lo que les falta para el viaje eterno, para estar con el Señor conforme a sus riquezas en gloria. Por eso nos continúa diciendo en Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Es decir, perdóneme, pero algo así como, deje de pedir tanto para vivir acá, ya tiene. Comience a pedir lo que le falta para vivir allá. Lo de la vida acá ya está resuelto, a través de disposiciones del gobierno, a través de las políticas para poder trabajar, a través de un empleo, a través de la salud y la fuerza que tenemos, ya eso está resuelto. No se preocupen por el pan de cada día, preocúpense por la eternidad. ¿Están listos para la eternidad? Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Y en Primera de Pedro 1:21 dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese texto nos vuelve a decir, ¿en quién debe basarse la fe y la esperanza nuestra? En Dios que nació, murió y resucitó. En Cristo revelado y que ha aplicado su gracia en nosotros. Y en Judas 1:22 dice, a algunos que dudan, convencedlos. Es decir, a los incrédulos, predíquenles. Usted no duda de Cristo, ponga su confianza en Él y su esperanza en Él en medio de las pruebas. Pero si encuentra un incrédulo que uno de pronto se topa con alguno en el camino, predíquele. ¿Cómo lo vamos a convencer? No hay manera de convencer al incrédulo, predíquele. Que si Dios quiere, tiene misericordia de él y él va a creer. Porque ellos están en un mar de dudas, de incertidumbres, de inestabilidades, pero usted y yo tenemos la mirada puesta en el Señor. La pregunta es, ¿cree usted en Jesucristo? ¿Espera su venida? ¿Está firme y seguro de que Él obró en usted para darle fe y esperanza y para que usted pida con fe sabiduría de su parte? ¿O vive en un mar de dudas? Porque al que vive en un mar de dudas le tenemos la solución. La solución se llama Jesucristo, que transforma, que da vida y que nos hace fuertes y firmes hasta la venida del Señor. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es clara, directa, precisa y nos dice realmente el diagnóstico de lo que padecemos. Nosotros padecemos de duda. Con frecuencia oramos y decimos, no sé si me escuchó o no. Con frecuencia vemos una promesa en la Escritura y no tenemos la certeza si esa promesa podamos esperar en ella o no. Incluso dudamos de la venida tuya. Tu palabra dice que algunos dicen que como tú te demoras en venir, entonces comamos y bebamos. Que como tú no llegas tan rápido como pensábamos, entonces pues nos podemos distraer o disipar en este mundo. Perdónanos, porque lo que más nos falta es sabiduría y lo que más padecemos es de incredulidad. Por eso te pedimos sabiduría y te rogamos que fortalezca nuestra fe y que la fortalezcas en tu palabra y por tu palabra y para tu gracia y para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a estar firmes en ti, a confesar nuestros pecados, a no mirar atrás, a mirarte a ti, a contemplar tu hermosura, a aceptar tu palabra y a saber que necesitamos ayuda. Y que las dudas nuestras no ponen en tela de juicio tu obra y tus promesas. Ayúdanos, Señor, a creer en ti para que ya no estemos en un mar de dudas, sino estar firmes, arraigados y sobreedificados en ti. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.